Danori. Eta ongi etorriak, Erdi eta Hego Ameriketako Venezuela, Chile, Cuba, Perú, Colombia, Brasil. Pedían un espacio de reflexión intercongresual dividido en 3 regiones. Presente. También hemos compartido ideas y experiencias en torno a la transmisión y valores de la cultura vasca en los centros, tomando como ejemplo la experiencia vasca, pero también de la realidad vasca a la diáspora, como de la diáspora a la sociedad vasca. Eusko Jaurlaritzaren kanpo harremanetarako idazkari orokorra, kanpo harremanetako zuzendaria, Argentina Mercosurren zaren ordezkaria, Etxepare Institutuaren zuzendari anderea, eta Euskal Gizataldeetako zuzendaria zaren Gorka. Lagun aurgarriok, zepoza Mar del Platara heltzea, eta 10 herrialdeetako euskal komunitateen ordezkariekin elkartzeko aukera izatea. Es un honor y un placer llegar a Mar del Plata y tener la oportunidad de compartir unos minutos con vosotros y con vosotras, representantes de las comunidades vascas de 10 países. Oculto entre montañas, en las 2 laderas de los Pirineos occidentales, el pueblo vasco ha conservado por una larga serie de siglos su primitiva lengua, su antiguo régimen y costumbres. Así describía Euskadi Wilhelm von Humboldt tras su visita en 1799. Hoy, vosotras y vosotros formáis parte de nuestro pueblo, porque desde las laderas de los Pirineos nuestros antepasados emigraron desde el siglo XV y sobre todo desde el siglo XIX a América, la tierra de promisión. Algunos lo hicieron por elección y la mayoría por obligación. Han pasado años y siglos y hoy la imagen de lo vasco se asocia a los valores de honradez, seriedad, trabajo y compromiso. Esta imagen positiva de Euskadi en el mundo se debe también a una diáspora organizada y ejemplar. Una diáspora que ha sabido adaptarse al entorno en el que se asienta sin renunciar a sus orígenes. Argentina, Venezuela, Uruguay, Chile, Cuba, Colombia, Brasil, Perú, Paraguay o El Salvador fue el destino preferente de la emigración vasca. Aquí se configuraron colectividades organizadas a las que hoy representáis en este encuentro regional de Euskal Etxeak de Centro y Sur América, previo al Congreso Mundial de Colectividades Vascas que celebraremos en 2019 en Euskadi. Izan zirelako gara, eta garelako izango dira. Azkeneko 82 urte hauetan, Eusko Jaurlaritzak beti izan du gertu eta beti jarraitu du gertutik euskal komunitatea mundu zabalean. Euskal etxe guztien ateak beti egon dira irekita. El gobierno vasco viene colaborando con las colectividades vascas desde su constitución y de manera más articulada desde la aprobación de la Ley de Relaciones con las Colectividades Vascas en el Exterior de 27 de mayo de 1994. Durante sus casi 25 años de vigencia, la ley ha posibilitado desplegar, ampliar y fortalecer la red de colectividades vascas en el exterior. Hoy contamos con una red de colectividades organizada en 191 Euskal Etxeak en 25 países con más de 36.000 asociados y asociadas. La mayor concentración de Euskal Etxeak se encuentra en el centro y sur de América, y especialmente aquí en Argentina. Hoy en este encuentro corresponde reflexionar y mirar al futuro, repensar nuestra estrategia. La sociedad y los movimientos migratorios van cambiando. Las necesidades de las y de los vascos de finales del siglo XIX, de los exiliados de 1939,
de las y de los trabajadores de las décadas de los 40, 60 del siglo XX son diferentes a los que tiene la juventud que hoy decide salir de Euskadi y a las demandas de las sociedades del siglo XXI. Las Euskal Etxeak tienen que acertar a adaptarse a estas nuevas circunstancias y realidades. Este foro de encuentro es nuestro faro para trazar nuestra ruta y seguir navegando juntos. Las Euskal Etxeak respondéis a un doble reto: difundir e integrar. Euskera, danza, gastronomía, deporte, cultura, nos diferencia del resto de sociedades y trabajáis para darlas a conocer, contribuir a su difusión. A su vez, las Euskal Etxeak integráis vuestra actividad en la cultura y la sociedad que os acoge y de la que formáis parte. En este encuentro habéis intercambiado ideas y trabajado conjuntamente para compartir la experiencia de esta doble responsabilidad y para conocer las virtudes de muchas iniciativas exitosas que se están llevando a cabo en vuestros centros. En este encuentro habéis compartido también las preocupaciones comunes a todos los centros: relevo generacional, implicación en el trabajo voluntario, transmisión de la cultura y el idioma, financiación de la institución y las actividades que organiza. Nos interesan vuestras reflexiones y conclusiones. Nos interesan vuestras propuestas y soluciones. Desde el Gobierno vasco estamos preparando el Congreso Mundial 2019, que se celebrará en el último trimestre del año y se alimentará con las aportaciones de este día, así como de las realizadas en la reunión regional de Europa, Asia y Oceanía celebrada en París, la reunión regional de México, Estados Unidos, Canadá y Saint-Pierre-et-Miquelon celebrada en San Francisco. El Congreso será el espacio para compartir y decidir las líneas de actuación conjunta para el período 2019-2022. Fruto de esta reflexión y trabajo compartido, presento hoy una iniciativa que está en sus inicios en Euskadi y para la que os pedimos vuestra colaboración. Partimos de una conclusión del anterior Congreso Mundial. La configuración, desarrollo y futuro de las comunidades vascas en el exterior es parte consustancial de la configuración, desarrollo y futuro de Euskadi. Las colectividades sois parte de la historia, el presente y el futuro de Euskadi. Y por eso hemos habilitado en nuestro archivo histórico, situado en Bilbao, un espacio para recoger toda la memoria y actividad de las colectividades a lo largo de la historia. En esta era digital os pedimos una colaboración sencilla: remitir voluntaria y libremente a la Dirección para la Comunidad Vasca en el Exterior documentos, publicaciones, objetos, material audiovisual, cartas o fotografías que consideréis de interés para esta iniciativa. El objetivo es crear un fondo de la emigración vasca y ponerlo al alcance tanto de las personas de nuestra diáspora y de la sociedad vasca en general, como también de las personas investigadoras que puedan analizar y divulgar esta rica historia de Euskadi fuera de su territorio. El objetivo es preservar y difundir toda nuestra memoria, historia y actividad. Con esta iniciativa contribuimos al objetivo de Diasporizatu. Este es el lema del anterior Congreso Mundial que seguimos teniendo muy presente en el Gobierno vasco. Termino. Lo hago reiterando la felicitación a todas las Euskal Etxeak que tomasteis parte en el primer día de la diáspora vasca el pasado 8 de septiembre. Fue un día importante y de nuestra determinación depende dar continuidad a este día y al espíritu que atesora Diasporizatu. Esto es, poner en valor en Euskadi y en las diferentes comunidades en las que estáis presentes la labor que realizáis las Euskal Etxeak a lo largo y ancho del mundo. Bukatzeko, esker oneko mezu bat.
Eskerrik asko zuen lanengatik. Eskerrik asko zuen kemenarengatik. Eskerrik asko zaudeten tokietan Euskadiren arima bizirik mantentzeagatik. Euskal etxeek dirauten bitartean, Euskadi bizirik egongo da ere non nahi. Diasporaren eguneko leloa zioen bezala, Euskadi zugan bizi da, zuengan bizi da. Tenemos trabajo, tenemos proyectos y tenemos un futuro que construir juntas y juntos. La causa del pueblo vasco continúa. Eskerrik asko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bien. ¿Así? Sí. Oh, bien. Sí, quienes estamos agradecidos somos nosotros. ¿Qué tal estáis? Lo ve acá después. Euskal Etxeari bere 75. urteurrenean eta Euskal 1 de octubre del Estatuto del 36 y 7, que signifique también un recuerdo de lo que